Las bendiciones de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, este día martes. Gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Estamos por concluir el mes de abril, siempre con las bendiciones de nuestro Dios. Les invito a leer la palabra, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, vamos a leer del 14 al 28. Dice así, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del 14 al 28. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le aguardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fecha de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzando, y agradó a Herodes y a los otros que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan Bautista. Entonces entró prontamente al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Santo Dios, gracias Padre bueno, misericordioso, gracias porque un día viniste a nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos cambiaste, porque el Evangelio es poder de Dios para cambiar. Bendito Dios, todo lo que podemos leer en tu palabra de estos personajes que no tuvieron temor tuyo, Señor amado, y que actuaron de acuerdo a sus principios, a sus ideas. Oh bendito Dios, gracias porque te conocemos, Señor, porque sabemos que tenemos que servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Y porque tú has cambiado, Señor. Todo has quitado de este corazón duro y has puesto un corazón de carne. Oh bendito Dios, gracias. Bendice a todos tus hijos donde se encuentren, Señor. Bendice cada hogar que sea bendecido, prosperado, Señor amado. Que tu gracia y tu misericordia llegue a todos, Señor. Y que esta palabra también, Señor, llegue a cada corazón. Y aquel que todavía no ha entregado su vida a ti, lo haga, Señor amado. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo. Te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén y amén. Mi hermano, agradece al Señor. Vamos a hablar entonces, hermanos, en esta noche de Herodes Antipas. Otro personaje, recordemos que estamos, pues, hermanos,
Estamos recordando a los personajes que tuvieron parte en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. También este personaje, hermanos, fue parte de cuando lo arrestaron al Señor. Entonces, ¿quién fue Herodes Antipas? Su padre fue Herodes el Grande y Maltese su madre. Herodes el Grande fue, hermanos, el que mandó matar a todos los niños de Belén, de 2 años para abajo, si recordamos. Él se le llamaba Herodes el Grande, y uno de sus hijos es Herodes Antipa. Entonces era de raza medio idumeo y medio samaritano. Los idumeos eran descendientes, hermanos, de Esaú, ¿se acuerdan? También a Esaú se le llamaba Edom. Entonces de ahí vienen los idumeos. Herodes Antipas, hermanos, fue educado en Roma. Y el emperador Augusto le otorgó el gobierno de Galilea y de Perea. Y con el título de Tretarca. Los judíos le llamaban rey, pero siguiendo la denominación popular, porque él no tenía, no se le había otorgado ese título de rey, era Tretarca. Herodes Antipas, hermanos, se casa con la hija de Aretas IV, rey de los nabateos. Y después que fue su esposa, la repudió y se fue a vivir con su sobrina Herodías, que era la esposa de su hermano Felipe I. Bueno, en ese lapso, dice, se produce pues por el repudio que le habían dado a la hija de este rey, hubo una guerra y Herodes fue derrotado en el año 36 después de Cristo. Su obra, fue un hombre que, como su padre, un gran constructor, hizo varias obras donde a él le tocó gobernar. Entonces, hermanos, un personaje que es muy conocido dentro pues de Palestina con los judíos. Entonces, este hombre hace algo que todos, hermanos, cuando leemos, verdaderamente nos sentimos tan tristes, porque como el odio de una persona puede llegar para que tanto podía odiarlo esta mujer, para que pues pida la muerte de una persona. Entonces, hermanos, en este tiempo, estamos hablando del principio, porque Herodes Antipas tiene está en todo el ministerio de el Señor Jesús. Y ¿qué pasa, hermanos? Cuando Juan Bautista, él empieza su ministerio, recordemos que Juan Bautista fue el precursor del Señor Jesús, entonces él dice, era un predicador así fuerte, no tenía temor de decir las cosas, algo así como Elías, e incluso se vestía como se vestía Elías, vivía en el desierto, también había una similitud con Elías. Y hermanos, le llamaba la atención por qué vivía
con la mujer de su hermano. Era pues algo ilícito. Sin embargo, él escuchaba, porque a pesar de que era un hombre pecador, un hombre sin moral, sin principios, sin embargo, él escuchaba y le tenía temor, porque veía cómo las multitudes le seguían, cómo él hablaba. Sin embargo, hermanos, la mujer Herodías, ella no le gustaba lo que Juan Bautista le decía pues a su esposo, a Herodes. Entonces ella siempre buscó ocasión para matarlo. Es más, cuando Herodes se da cuenta el odio que tenía pues su esposa Herodías, lo encarcela para librarlo de la muerte, porque ella podía mandarlo matar en cualquier momento. Es decir, hermanos, que este hombre pues que fue un hombre que tenía, si bien es cierto, tenía ciertos sentimientos, él conocía la religión judía, sin embargo, también como se había criado en Roma, entonces quizá pues no tenía una convicción para seguir a la religión judía. Entonces era un hombre que también, hermanos, le daba gusto a su carne, orgulloso, vanidoso, no era una persona que verdaderamente, como un dirigente debe ser, como una persona que dirige un país, como debe ser, hermanos, que tenga pues amor para el prójimo, que sepa gobernar un país con la ayuda pues de Dios. Entonces este hombre él quería siempre estar quizá en las miradas de la gente, quizá pensaba que los príncipes, y todos los allegados a él sepan de él, quería figurar. Y pasan el tiempo y un día llega el día de su cumpleaños. Entonces él hace una gran fiesta y invita a lo más selecto de donde él vivía y a todos sus conocidos, y bueno, hace un banquete grande. Así que están allí, pues hermanos, como eran las fiestas de esos tiempos, tomaban en exceso el vino, perdían ya su capacidad, hermanos, de tomar decisiones, no se daban cuenta de lo que hacían, comían exageradamente, unos banquetes pues tremendos, pero así era su manera de vivir, licenciosos. Y en ese interín, pues hermanos, en que están en su fiesta, en que están ellos medio ya tomados, entra, dice, bailando una señorita. Esta señorita se llamaba Salomé y era hija de Herodías. Entonces entra bailando y dice que los bailes, hermanos, en esos tiempos, ella también había sido criada en Roma, venían de un concepto tan corrupto como era Roma, la sociedad romana, hermanos, era pues muy corrupta,
Y viene de ese contexto y en los bailes eran muy seductores, eran muy sensuales. Entonces, hermanos, ellos que estaban ya mareados, ellos que no estaban bien, ella baila, dice, le gusta tanto el baile, tanto le gusta el baile de esta chica, y también a sus amigos, a todos les gustó la sensualidad de esta joven, cómo pues movía su cuerpo, cómo bailaba, y bueno, despertando los deseos de la carne. Entonces él, sin darse cuenta lo que habla, le dice pues de que le pide lo que quiera. Y bueno, yo creo que la chica se quedaría tan admirada y a la vez pues, ¿qué puedo pedir? Algo que ella no pensaba que le iban a ofrecer. Y luego nuevamente le dice que pide lo que quiera, que aún hasta la mitad de su reino le daría. Es que la chica sale y consulta con su mamá, Herodías. Herodías, ¿qué le dice? Pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que ella regresa inmediatamente y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y es así, hermanos, como Herodes, al escuchar esto, se pone triste, se entristece, porque todavía él tenía sentimientos humanos. Sabía, hermanos, según dice la tradición, que él había tenido varias entrevistas con Juan Bautista y que habían conversado, y a él le gustaba la doctrina, lo que él enseñaba. Entonces, pero no podía exteriorizar porque pues era, vamos a decir, el rey de Judea y de Perea, y no iba a estar pues, o sea, él representaba al mundo romano y no iba a estar pues con los judíos. Él también cuidaba su puesto. Y más que todo, hermanos, era influenciado por Herodías, una mujer ambiciosa, cruel, malvada, adúltera, y tantas cosas que podemos decir, porque ella era la esposa del hermano de Herodes Antipas. Eran hermanastros, pero era su hermano. Entonces, ella es la que prácticamente, hermano, es la que manda que maten a Juan el Bautista, lo que ella quería, los deseos que esta mujer tenía. Miren, hermano, hasta dónde puede llegar el odio, hasta dónde puede llegar el odio. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros debemos controlar, hermanos, nuestro carácter, controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque si leemos, hermanos, el Sermón del Monte, el odio es principio de homicidio. Entonces vemos cómo esta mujer tan malvada, tan cruel, cómo va a pedir, cuando ella pudo pedir bienes, quizá pedir, bueno, que yo pueda gobernar parte de las ciudades que él gobernaba, o riqueza, joyas, tantas cosas pudo pedir, pero sin embargo pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces él se entristece mucho, pero también teme quedar mal, que ya hizo una promesa y que no la va a cumplir, y que bueno, pues tiene que cumplirla. Y es así, hermanos, que manda un siervo y le dice que lo decapiten, y trae la cabeza de Juan el Bautista en un plato y le entrega a Salomé, y Salomé le entrega a su mamá Herodías. Ahí seguramente que se quede tan satisfecha
¿Y qué le haría a la cabeza? Porque tanto lo odiaba. Y este episodio, pues hermanos, en la vida de este hombre, lo marca para toda su vida. Ya él, yo creo que la conciencia de él, que él tenía, los remordimientos que le venían por haber matado a Juan el Bautista. Y cuando el Señor Jesús aparece en el ministerio, ya empezando su ministerio, él escucha que hacía milagros. Entonces él cree que era Juan el Bautista que había resucitado. Pero él dice, pero si yo lo decapité, yo sé que él ha muerto, porque yo lo mandé a decapitar y vi su cabeza, pero está caminando otra vez. O sea, él cree que ha resucitado Juan el Bautista y que él es el que predica, pero era el Señor Jesús. Y es así, hermanos, que ya desaparece de la historia de la Biblia, pero aparece posteriormente cuando aparece, hermanos, cuando el Señor Jesús es arrestado. Cuando el Señor Jesús, hermanos, ya es arrestado, lo mandan también, Pilato, cuando sabe que es Galileo, lo manda a Herodes, que justo estaba en Jerusalén, y lo manda al Señor para que él también tome parte en el juicio. Cuando llega, dice que Herodes se alegra tremendamente porque él quería conocerlo, tenía esa inquietud desde que a Juan Bautista había muerto, que él lo había mandado matar. Entonces dice que le empieza a hacer preguntas al Señor, pero el Señor no le responde, no quiere responderle nada. Entonces también él se molesta y lo escarnece con toda su gente, le pone una ropa, dice, espléndida, y lo devuelve a Pilato. Ahí es ya cuando Pilato toma la decisión de que lo crucifiquen. Entonces, hermanos, vemos la vida de este hombre que pudo haberse salvado si él escuchaba, y según los historiadores dicen que él escuchaba la doctrina, lo que enseñaba Juan Bautista, pero primero fue su ambición al gobierno, de ser pues un rey, de ser considerado como el rey de estos lugares de Galilea y de Perea. Entonces primero fue eso, la ambición de poder. Fue un hombre que no tenía carácter, fue manipulado por su esposa Herodías, fue cobarde porque no supo poner, pues, hermanos, su autoridad en el hogar, sino que se dejó influenciar y mandar por Herodías. Y cuando tuvo la oportunidad, que estuvo delante del Señor Jesús, cuando él creía que era Juan el Bautista, hubiera también quizá hablado con él, no tanto preguntarle, sino decirle, si él creía que era Juan el Bautista, pues conversar y decirle, yo no quise matarte, o bueno, o perdóname, algo, sabiendo todo lo que el Señor Jesús, todo el ministerio que había tenido durante estos 3 años o 3 años y medio, como dicen. Entonces, él también, otra oportunidad que tuvo de salvarse. Pero, hermanos, el orgullo
la ambición, sus temores, pues influyeron mucho para que él pueda alcanzar la salvación de su alma. Vemos, hermanos, aquí cómo Herodías, una mujer tan cruel, tan malvada, una mujer adúltera, una mujer pues mala, de sentimientos malos, porque influyó para matar a un hombre que le decía la verdad. Él decía, no es lícito que vivas con la mujer de tu hermano. Ella sabía que había sido la esposa de su hermano. Y era su sobrina, era sobrina de él, porque era la hija de su hermano. Entonces, hermanos, vemos cómo ocurren estas cosas cuando no hay, hermanos, el temor de Dios. Cuando se vive las vidas como uno quiere, como ahora quiere vivir la sociedad, quiere vivir como mejor les parezca, sin temor a Dios. No quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de Dios, porque ellos dicen, a mí nadie me puede mandar, yo soy dueña de mis actos. Y también, hermanos, él, un hombre pues que tenía la ambición de poder, el temor y todo lo que hemos dicho, pero también un hombre desviado por el sexo, esas fiestas que hacían, pues eran fiestas bacanales, eran, hermanos, muy sucias. Entonces, como porque vio, hermanos, a esta mujer danzando sensualmente y cómo él vería, cómo sentiría, para que le ofrezca hasta la mitad de su reino. En 1 Corintios, hermanos, dice la palabra, vamos a leer los últimos versículos, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, muchos hermanos se olvidan que siendo ya cristianos, hermanos, tienen que cuidar su cuerpo en todos los aspectos, hermanos. Ignoren que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hemos sido comprados por precio de la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, tened mucho cuidado con el sexo. Este hombre, por el sexo, se desvió, hermanos. Mató a un hombre justo, bueno. Mandó matar. Y hay muchos cristianos también, hermanos, que tienen ese pecado escondido. A veces, hermanos, son solteros y cometen también, hermanos, fornicación. O ven, hermanos, pornografía. O hacen cosas ilícitas
o se van a los lugares de esas mujeres siendo cristianos, hermano. A veces, ¿cuántos he podido, hermanos, conversar con jóvenes, con señoritas, y aún, hermanos, con gente casada, y que se han confesado y han dicho esto he hecho? Entonces, tener mucho cuidado. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. Es templo del Espíritu Santo. Y dice, ya no somos ya de nosotros, somos de Dios. Porque hemos sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, tanto, hermanos, en nuestra comida, no ser, pues, comer lo que nos ha, no lo que, porque me gusta, como lo que me puede hacer daño. Entonces, tener ese cuidado, hermanos, en la comida, aún en el vestir, hermanos, porque ahora que usan esas ropas tan ajustadas, provoca también, hermanos, provoca también a las mujeres, provoca también enfermedades, tengan cuidado. Y los hombres, pues, hermanos, ¿cómo? Esas mallas que se ponen tan pegadas. Bueno, hermano, será porque soy ya, pues, de la cuarta edad. Me parece mentira que cómo se viste ahora la juventud. Y aún no solo los jóvenes, mayores también se les ve que siguen la corriente de la moda. Hermanos, tener mucho cuidado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que nos apartan de Dios, que nos hacen pecar. Este hombre, hermanos, tuvo oportunidad de haberse salvado cuando cuando Juan Bautista le hablaba, y cuando el Señor Jesús fue también, hermanos, él fue llevado delante de él y pudo haber, como les decía hace un momento, haber conversado con él, pedirle perdón, porque si él creyó que era un hombre especial, Juan el Bautista, entonces, hermanos, qué mejor si veía que el Señor Jesús había hecho tantos milagros más que lo que hizo Juan Bautista, entonces podía haberse arrepentido, pero no lo hizo. Hermanos queridos, tenemos que cuidar, hermanos, nuestro cuerpo. Que todas estas cosas, hermanos, que tenían estos personajes que hemos visto, y especialmente Herodes Antipas, que sirvan de ejemplo, hermanos, para vivir vidas santas, vidas consagradas. Jóvenes, señoritas, recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pertenecemos a Dios, y que hemos sido comprados, no con precio de plata ni oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Un personaje más que tuvo lugar, hermanos, también participación en la pasión de Cristo. Muchas veces nosotros nos sentimos tan tristes porque cuando pecamos estamos también participando, hermanos, de lo que hicieron con el Señor. Vivamos en santidad, en amor, hermanos, porque Cristo viene ya. Dios les bendiga. Amén.